La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, apreciados líderes. Me complace dirigirme a ustedes con todo mi corazón, con el objetivo de aprender cómo servir mejor al Señor Jesucristo. Dios llama a líderes para liderar con su pueblo, para que sean los portavoces o los mensajeros a favor del pueblo de Dios, para que vigilen para el bienestar de esas ovejas y para que las alimenten con la buena palabra que ha salido y sale siempre de la boca de Dios. Y la palabra de Dios está escrita también a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Debemos entonces acudir a esa palabra para poder alimentar las ovejas del gran Señor y Dios de nuestras almas, Jesucristo, para que seamos guías de las ovejas, llevándoles especialmente a las aguas quietas, a las aguas mansas. Dios nos escogió para que podamos confortarlas, consolarlas, vendar las heridas cuando éstas están sangrando, cuando éstas están golpeadas. Dios llamó a Jeremías en un tiempo tan difícil, tan imposible de ser líderes en cierto modo, hablando en términos humanos. Toda la nación se había corrompido delante de Dios. Eran pocos aquellos que guardaban la palabra de Dios en sus corazones y que amaban y servían a Dios con integridad. Pero había una cantidad enorme. Las tribus se habían descarriado. Pero Dios llama a un hombre tan joven. Y este llamamiento es para edificar, para consolar, para corregir. Con toda la misericordia de Dios, ese es el principal objetivo de Dios, de poder colocar un líder, para que este líder se ocupe del bienestar de las ovejas de Dios. Solo que este líder no tiene que tomar sus propias ideas, sus propias palabras, tiene que acudir al consejo de Dios. Ese consejo le ayudará a ser sanadas las ovejas. Ese consejo servirá de bienestar, de salud correcta a las ovejas. La palabra de Dios declara en el libro de Jeremías, cuando Dios hace el llamado a este hombre, voy a tratar poco respecto al llamado de este hombre, más adelante lo ampliaremos. Dice claro que la palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey también de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Así es que Dios se dirige en el llamamiento a este gran siervo, un siervo que llegó a ser famoso a través de las páginas de la Biblia y en todo Israel. Según el pasaje 4, dice que le vino pues palabra de Jehová y le dice de esta manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Un llamado específico de Dios para este hombre. Como dije al principio, la nación estaba descarriada, estaba perdida, le había dado la espalda a Dios. Y qué tremendo es ser líder cuando todo el pueblo se ha vuelto contra Dios.
porque el consejo de Dios ya no lo toman en cuenta, ya no les interesa a Dios, pero sí le interesan a los dioses paganos, los dioses hechos por las manos de los hombres. Creen tanto en esas basuras que realmente le creen más a eso que al Dios que puede salvarlos, al Dios que les envía la lluvia, el que da el oxígeno, el que fortalece, el que cambia y que transforma las vidas. Dios es el que da el poder y el querer de hacer bien, de conquistar victorias. Dios es el proveedor de nuestras riquezas, de nuestros alimentos, de nuestro techo, nuestra medicina. Pero el pueblo cuando peca, el mismo pecado le hace vivir una vida cegada. Y es ahí cuando Dios levanta hombres o mujeres para restaurar al pueblo. En este caso, Dios se dirige a Jeremías diciéndole: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El resultado de escuchar esa palabra de encomio, esa palabra de aliento, de fortaleza, en vez de decir: Jeremías, qué bueno que me conoces antes de que entrase en el vientre de mamá. Pero cuando escucha de que Dios lo escogió y que lo había santificado como el profeta para las naciones, entonces aquel hombre, su espíritu es sacudido dentro de él y comienza a tratar de evadir la responsabilidad que Dios está delegando en su propia vida. Todos los que somos llamados a liderar, nos sacudimos y cada fin de años, cuando el pastor nos reúne, que si queremos una vez más tomar las responsabilidades de líderes, comenzamos a pensar: es que yo ya no quiero, es que esto cuesta demasiado. Me encuentro con personas que no quieren ayudar, no quieren trabajar en la viña del Señor, solo son una maleta de excusas. Y qué tremendo, es que yo no puedo trabajar así. Sí, es por eso es que Dios te llama, es por eso es que Dios te ha seleccionado para que trabajes con esa gente dura, para que le hagas entender el camino correcto que deben seguir. Y este es el caso del llamado que Dios hace a Jeremías. Antes que tú fuese formado en el vientre, yo ya he puesto mi mirada en ti. Es que Dios conoce las cosas desde ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, Dios lo escogió y lo escogió para ser profeta, es decir, el portavoz de Dios a la nación y a las naciones. Pero él dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Pero Dios no acepta las excusas ni de aquel profeta, ni de nadie que Dios llama al ministerio, sino que la persona debe de aceptar, debe de recibir, aunque no sienta. No es por asunto de sentimiento, es asunto de obediencia, es asunto de entrega. Si no sabemos hacer las cosas, debemos pedir al que nos llamó, al que realmente quiere que trabajemos con sus ovejas: Señor, instrúyeme, enséñame. Quiero trabajar, quiero hacer lo que tú me mandas a hacer, pero quiero que me capacites, me des la habilidad, la sabiduría, me des inteligencia para hacer tu trabajo. Entonces, Dios le dice a Jeremías: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Oigan lo que está diciendo Dios: a todo lo que te envíe irás. No importa si el lugar donde nos envía Dios es un lugar de peligro, es un lugar de una situación terrible y espantosa. Dios quiere
que vayamos donde Él dice que vayamos, porque Dios está interesado en traer cambios, en traer totalmente la bendición. Si el lugar donde Dios nos envía es un lugar terrible, espantoso, pero debemos acatar sus órdenes y obedecerlas. Por ejemplo, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, recalco esa cita, Ezequiel 37, Dios llama a Ezequiel y lo envía específicamente a un pueblo que no están vivos, sino muertos. Es un valle de huesos secos. Mas Dios le dice, puedes contemplar todo el valle como está. Y él dice, son totalmente secos y resecos estos huesos. Además, estos huesos están revueltos. Calaveras por un lado, huesos por un lado y huesos de otro por acá y los huesos del otro por acá. Millones de muertos que estaban todos sus cuerpos dispersados, sus huesos dispersados. Para reunir tantos millones de huesos a su propio esqueleto era un trabajo terrible. Pero Dios no le dijo que lo iba a hacer él solo, sino que le dijo, he puesto mi palabra en tu boca, profetízales que yo les daré vida. También cuando ya todos los esqueletos se ponen en el orden correcto, comienza a subir la carne, los músculos, los tendones, los tejidos, la piel. Dios le dice, profetiza al Espíritu que venga de los cuatro vientos, que sople sobre estos muertos y vivirán. Y encontramos en ese pasaje que aquella cantidad de muertos, Dios los resucitó, les dio vida. Gracias por aquel hombre que le creyó a Dios. Gracias por ese profeta que le creyó que Dios podía hacer un milagro de establecer vida en la vida de esa gente que estaba muerta. Usted y yo debemos creer que Dios es el que hará las cosas, pero nos necesita para Dios por medio de nosotros glorificarse en los que están muertos espirituales, para que tengan vida y vida en abundancia. Ya que el Señor dice en Juan 10:10, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Mientras tanto que Satanás viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el lema de Dios y lo hace a través de los creyentes que le creen en el llamamiento a Dios y se disponen a ser los portavoces de Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías, no digas que eres un niño, porque tú irás a donde te envíe y dirás todo lo que te mande. No vamos a predicar de nuestras propias ideas, de nuestro propio corazón y mente, sino que Dios pondrá las palabras necesarias, las palabras que se necesitan para tratar, bregar con las ovejas de Dios. Y Dios le dice también a Jeremías en el capítulo 1, verso 8, no temas delante de ellos. Si el Señor está diciéndole a Jeremías, no temas delante de ellos, sabe Dios que ellos son un pueblo testarudo, sabe que son duros de cerviz y que no se doblegan con facilidad. Pero Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esto da a entender que esa gente al vernos enseñarles, predicarles, orar por ellos, muchos de ellos no van a aceptar la predicación, las enseñanzas, muchos de ellos van a querer hasta agarrarse del cabello de coraje contra de usted y de mí. Y qué tremendo, pero más Dios dice, no temas a ellos. Entonces, ¿a quién vamos a temer? Por supuesto, al Dios que nos escogió y nos capacita para ser líderes. No debemos temerle a la gente ni al diablo,
pero sí a Dios, obedeciendo su palabra. Eso muestra que tememos a Dios. Y además, Dios nos ofrece su presencia. No estaremos solo en la tarea. Él estará ahí, aunque no se sienta, pero Él va a estar ahí para darnos el auxilio, para ser nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Y después que Dios hable esa palabra a Jeremías, fortaleciéndolo, animándolo, porque Dios es un Dios que cuando llama, Él sabe que vamos a saltar de terror, de miedo ante la responsabilidad. Pero como Él maneja todas las cosas con toda sabiduría y poder, Dios, después de alentar a Jeremías, entonces Dios extendió su mano sobre la boca, no para golpearlo, sino para colocar la palabra que necesitaba Jeremías para ese pueblo. Según el verso 9, extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová: y aquí he puesto mi palabra en tu boca. Esto es lo que necesitamos como líderes, que Dios coloque su palabra en nuestra boca, porque la palabra de Dios es que va a restaurar, dará vida, dará dirección. La palabra fortalecerá, vigorizará a las ovejas. Y Dios le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Ciertamente muchos líderes somos puestos con este tipo de responsabilidad, que lo que no sirve hay que arrancarlo, hay que destruirlo, hay que acabar de arruinar lo que no sirve. Pero esos son líderes específicos que Dios toma para eso. Pero Dios nos llama sinceramente a derribar lo que está estorbando, lo que hay que arrancar de la vida de las ovejas. Es todo argumento que se opone contra Dios. Hay que destruir toda artimaña del error que el diablo ha arrojado en la vida de las ovejas. Hay que arruinar todo plan satánico y hay que derribarlo para que podamos edificar y para que podamos plantar. Porque Dios nos llamó a edificar las ovejas y a plantar bien las ovejas y a cuidarlas bien. Pero sí, todo el plan que Satanás ha usado para derribar, para destruir las ovejas, debemos nosotros, en el poder de la sangre de Jesús, en el poder del Espíritu de Dios, destruir y arrancar, arruinar y derribar toda obra de Satanás. Y así sucesivamente. Para eso somos llamados y puestos por Dios. Ahora bien, antes de todo, hay que decir que es difícil hacer una diferencia clara y objetiva sobre este rasgo, ya que cada persona es un mundo, se comporta de forma distinta según sus circunstancias. Ahora, si sus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces usted es un líder capaz de parte de Dios de bendecir en su liderazgo a muchos. Hay varios tipos de líderes. Hay líderes ciertamente, líderes que son de mucha bendición, pero otros son líderes vanagloriosos. Por hoy mencionaré 4 de ellos. Recalco, mencionaré 4 de ellos, a pesar de las dificultades para establecer unos límites nítidos entre los distintos tipos de liderazgo. A lo largo de la historia han habido numerosos psicólogos que han podido hacer una cierta diferencia, cierta diferenciación entre todos ellos
cabe destacar las siguientes clases de líderes. Tenemos el líder carismático. Algunos piensan en esta palabra que es una palabra católica. El líder carismático es aquella persona que tiene carisma. El carisma es la facilidad de las personas para ser dignos de admiración. Las personas carismáticas tienen la facultad de crear un aura de carisma a su alrededor, provocando todos o que todos sientan la admiración, el cariño, la empatía por ellos. El carisma hereditario y su eficacia en la espontaneidad, pese a que pueden aprenderse ciertas técnicas para facilitar este método de ser prácticos en una forma carismática. Es el líder que tiene la chispa, tiene habilidades de mantener a un público alerta, al público gozosos, tranquilos, felices. Pero otros parece que como que se han comido limón en tiempo de ayuno o que se trompezaron en tiempo de ayuno. Dios mío, son líderes que no tienen carisma, pero tienen un carácter déspota terrible y espantoso. Dios no quiere que tengamos ese tipo de carácter. Los líderes carismáticos no tienen la necesidad de obligar a sus subordinados a realizar sus tareas, sino que ellos las realizan por el sentimiento de admiración hacia ese líder que tiene gracia para dar órdenes, tiene gracias para decirle, haga esto por favor, haga esto otro usted por favor. No es un líder déspota, malcriado, repugnante, sino que tiene la carisma de dar órdenes, es suave, es tierno, es dulce, tiene esa gracia de parte de Dios. Ahora, las personas en realidad con ese tipo de líderes, la gente se esfuerza por hacer el trabajo, se siente entusiasmado, se siente motivado. Estas personas sienten una necesidad inherente de sentirse aceptados por la persona que los lidera, lo que los lleva a realizar cualquier tarea que se les encomiende. Lo hacen con tanta facilidad. Hace unos años atrás se acercó un hombre y me dice, pastor, es que los líderes que hay aquí en la iglesia son líderes que, Dios mío, dan órdenes, pero no tienen la gracia para dar órdenes. Y yo me espanté y dije, ¿cómo es posible? Pero usted, cuando usted nos da órdenes, no anda con repugnancia, pero estos no son requete malcriados. Y que eso lamenta sinceramente a cualquier líder, es decir, lo hace lamentar. Y uno se pregunta, pero yo no preparé líderes de ese calibre. Los preparé para que sepan tratar bien a la gente. Lastimosamente que muchos no aprenden, pero es necesario aprender. Es necesario aprender. Ahora, sin duda, los líderes más eficaces, dado que su carácter de liderazgo son aquellos que realmente tienen la carisma, la gracia de Dios para poder liderar, para poder guiar, para poder alimentar, cuidar, sostener las ovejas en sus brazos mientras son sanados, mientras son curados, mientras sus heridas terminan de sanar. Es necesario entonces prestar atención a eso. Ahora, cuando el liderazgo tiene la capacidad de mantener los sentimientos de admiración en la gente, eso lo ayudará también a tener más entusiasmo para seguir siendo un líder carismático. También está el líder de inteligencia. Todo líder debemos clamar a Dios que nos dé la gracia de ser inteligentes.
Estos líderes confinados con gran espíritu de trabajo pueden llegar a hacer cosas increíbles porque usan toda la inteligencia. Por supuesto que es la gracia de Dios derramada en ellos. Son seres bien competitivos con las personas de su mismo coeficiente y siempre quieren destacar sobre los demás haciendo camino con las demás personas de su confianza. Y los vemos prosperar, los vemos liderar con grande éxito, gracias a Dios por ese tipo de líder. Está el tercero de los líderes, aunque hay muchas otras características, pero he tomado nada más 4 y esta es la tercera, el líder emprendedor. Este líder emprendedor, tiene un carácter más participativo. Es una persona totalmente inteligente. Es una persona que en verdad va de triunfo en triunfo. Y qué importante es que aprendamos de este líder. Dije que tiene un carácter más participativo dentro del grupo, por lo cual toma decisiones, pide consejo de los demás integrantes para así tomar decisiones más acertadas. Es importante tener esta gracia, la gracia de un emprendedor que toma en cuenta a todo su equipo. No hace las cosas solas, sino que se reúne con su equipo, con su grupo, que le toca trabajar para poder llevar a cabo las magnas tareas designadas por Dios dentro o fuera de la iglesia. Pero esto no significa la formación del grupo, incluyendo a sus integrantes en un mismo escalón, pero sí ayuda a hacer mejor las cosas. Y una vez que se ha tomado consejo entre todos y se toma el mejor consejo, eso nos ayuda también a ser líderes capaces de llevar a cabo cosas que Dios nos manda hacer. Por otro lado, estos líderes son mejores para grupos pequeños, para los grandes, dada su escasa eficacia en estos últimos. Ahora bien, los grandes líderes encuentran formas de conectarse con su gente, ayudarla a alcanzar su potencial. Es importante de que cada líder se ocupe de potencializar a otros para que también lleguen a ser líderes fuertes, dinámicos, sabios, inteligentes, poderosos. Gracias a Dios por los hombres que creen en el delegar responsabilidades. No hay que hacer las cosas solos, hay que delegar responsabilidades y hay que saberlas delegar. Y hay que saber a quién se delega. Y debemos luchar para que hombres y mujeres se equipen bien y perseveren haciendo el trabajo en el Señor. Porque no todo el tiempo vamos a estar en dicha tarea. Dios puede movernos a una más alta o probablemente por alguna razón dejemos nosotros de hacer el trabajo. Pero habrá gente que va a seguir haciendo el trabajo que hemos dejado de hacer, ya sea por enfermedad o por desidia. Pero es necesario equipar a otros. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.